Chivas entró de lleno en modo mercado de fichajes, y en las últimas horas pasó algo que agarró a todos por sorpresa: movimientos, decisiones y lecturas internas que cambiaron el ambiente en Verde Valle de un momento a otro. En un momento te cuento todos los detalles, pero no fue solo el mercado lo que movió el tablero. Lo que dijo el Tuca Ferretti sobre Gabriel Milito en vivo sorprendió a todos y cambió por completo el tono de la conversación. No era el discurso que se esperaba, y eso hizo ruido. Mientras tanto, Eric Gutiérrez, Mozo y Pulido dejaron al descubierto un tema sensible: el problema financiero del mercado. Salidas que alivian, sí, pero que también generan dudas importantes sobre el rumbo del club. Y para cerrar, afuera explotó el debate. La declaración de Pietrasanta sobre el favoritismo de Chivas en la temporada cayó como bomba, provocó reacción inmediata y subió la presión incluso antes de que ruede la pelota. Ya te voy a contar todo lo que se dijo: mercado caliente, presión externa y bastidores en movimiento. Esto es lo que está pasando ahora en Chivas. No te vayas, que te lo cuento todo ya. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. El ruido apareció antes que la pelota. Y no fue un murmullo leve. Fue de esos que se instalan y ya no se van. En las últimas horas, alrededor de Chivas empezó a crecer una conversación incómoda. No nació en Verde Valle, no salió del vestidor y tampoco vino desde la tribuna. Se armó afuera, en la mesa de análisis. En ese espacio donde una frase mal colocada puede cambiar el clima de todo un torneo antes de que arranque. Porque mientras el Guadalajara se preparaba en silencio para debutar, alguien decidió mover la aguja. No habló de refuerzos, ni de lesiones, ni de ajustes tácticos. Habló de expectativas. Y cuando se toca ese tema con Chivas, el efecto nunca es neutro. El comentario empezó a circular, se replicó rápido y generó una reacción inmediata. ¿De verdad es momento de ponerle esa carga a un equipo que todavía está en proceso? ¿De verdad conviene subir la vara antes de la jornada 1? Ahí fue donde la discusión dejó de ser futbolera y pasó a ser pura presión. Detrás de esa frase estuvo Jorge Pietrasanta, quien aseguró que el Guadalajara arranca el Clausura 2026 como el principal candidato al título, no como uno más del grupo, como el rival a vencer. Una afirmación que, más allá de gustos, cambia el tablero completo. El problema no es el elogio, el problema es el contexto. Porque nadie discute que Chivas viene de un semestre competitivo, con clasificación directa a liguilla y partidos donde respondió cuando nadie lo esperaba. Pero también es evidente que no tiene el plantel más profundo ni la nómina más robusta si se le compara con Toluca, América, Tigres o Cruz Azul. Y justo ahí empezó el cortocircuito. La respuesta no tardó. Mauricio Imay fue directo y sin rodeos. Para él, hay varios equipos con más argumentos para cargar esa etiqueta. No fue un matiz, fue un choque frontal de visiones. De un lado, la lectura del momento. Del otro, la exigencia histórica y la profundidad de plantel. Y en medio quedó Chivas, con un rótulo que no pidió, pero que ahora tiene que administrar. Porque cuando te llaman favorito, ya no hay paciencia. Ya no hay proceso que valga. Cada empate sabe a fracaso y cada tropiezo se magnifica. Esa es la parte que muchos pasan por alto cuando hablan desde el micrófono. Lo más delicado es que esta presión no nació dentro del club. No fue un mensaje interno, ni una declaración institucional. Fue una expectativa impuesta desde fuera. Y eso, para un equipo que todavía está ajustando piezas, siempre es un arma de doble filo. El torneo arranca sin tiempo para acomodarse. El calendario aprieta desde el primer día y la exigencia llega adelantada. Chivas debuta este sábado, 10 de enero ante Pachuca, en el Estadio Akron, a las 17 horas, con transmisión por Amazon Prime. A partir de ahí, el ruido se apaga solo de una manera, con hechos. Porque cuando empiezan a rodar los partidos, ya no importa quién puso la etiqueta, importa quién aguanta el peso de llevarla. Todo estaba puesto para la crítica. El escenario, el contexto y hasta el ambiente pedían un señalamiento directo. Después de la Copa Pacífica, muchos esperaban lo mismo de siempre. Dedo en la llaga, reproche inmediato y discurso duro contra Chivas. Era el guión lógico, el que casi nadie dudaba que iba a repetirse en la mesa de análisis. Porque cuando el resultado no acompaña, la paciencia suele ser la primera en desaparecer. Pero esta vez el discurso tomó otro camino. Y ahí fue donde el aire cambió.
En medio de ese clima apareció una voz que no acostumbra a endulzar nada. Ricardo Tuca Ferretti habló, y en lugar de cargar contra el Guadalajara, decidió poner el foco en el proceso. Frente a todos, y particularmente ante Álvaro Morales, el Tuca sorprendió al reconocer el trabajo de Gabriel Milito. El argumento fue claro y contundente. Milito llegó en una tormenta, con presión interna, ruido externo y un equipo lejos de cualquier etiqueta cómoda, y aún así, llevó a Chivas a calificar directo a liguilla. Algo que, como recordó Ferretti, nadie tenía en sus pronósticos cuando arrancó el semestre. No fue elogio fácil ni frase al aire. Fue contexto. Ese reconocimiento pesa porque viene de alguien que conoce la plaza, que entiende lo que exige el escudo y que no suele defender proyectos ajenos. Cuando el Tuca habla de procesos, no lo hace desde la complacencia, lo hace desde la experiencia, desde alguien que sabe diferenciar entre competir y simplemente participar. La respuesta de Álvaro Morales fue inmediata y fiel a su estilo: minimizar lo hecho. Para él, el verdadero temporadón hubiera sido llegar a semifinales. Ahí chocaron dos visiones que hoy dividen al entorno rojiblanco: la del resultado frío, sin matices, y la que analiza desde el punto de partida y las herramientas reales con las que contaba el equipo. Y esa diferencia no es menor, porque el semestre pasado Chivas no fue brillante, pero sí fue competitivo. Respondió en momentos donde antes se caía, sostuvo partidos incómodos y mostró orden cuando el margen era mínimo. No alcanzó para más, es cierto, pero tampoco fue el fracaso que algunos querían instalar. Por eso el respaldo del Tuca incomoda, porque rompe el discurso cómodo del todo fue poco. Obliga a mirar el contexto completo: plantel corto, presión constante y un técnico que tuvo que construir mientras competía. En ese escenario, Milito salió bien parado, no como salvador, sino como alguien que entendió dónde estaba parado. Este respaldo llega justo cuando la exigencia empieza a subir sin escalas, cuando desde fuera ya colocan a Chivas en el centro del debate y le cargan expectativas adelantadas. Tener voces con peso que recuerden de dónde viene el proyecto no garantiza resultados, pero sí equilibra el relato. Ahora, todo eso tiene que trasladarse a la cancha, porque el calendario no espera y la presión tampoco. El Clausura arranca sin margen de error y Chivas entra con más ojos encima que nunca. Aplausos o críticas, todo se decide donde siempre, cuando la pelota empieza a rodar y ya no hay micrófono que sostenga nada. Antes de hablar del mercado de fichajes, mira eso. El debate no estaba en la cancha, estaba arriba, en el palco, en la forma de mandar. En Verde Valle hay un tema que siempre vuelve cuando el ruido crece: quién toma las decisiones y cómo las toma. No es nuevo, pero en las últimas horas reapareció con fuerza, justo cuando el proyecto empieza a ser medido sin excusas. La conversación se encendió a partir de una lectura interna, sin gritos, sin consignas fáciles. José María Garrido puso palabras a algo que muchos piensan y pocos explican bien. Amaury Vergara no llegó listo al mando del club. Aprendió a los golpes. La frase no es halago ni ataque, es diagnóstico. Amaury heredó un gigante en plena tormenta, con la comparación permanente de Jorge Vergara pesando en cada decisión. Y eligió un camino distinto, menos impulsivo, más paciente, más delegado. Eso cambió el clima interno, pero también generó distancia con la tribuna. Ahí está el punto fino. Con Jorge, el club vivía en tensión constante, pero nadie dudaba quién mandaba. Con Amaury, el ambiente es más estable. Sí, pero la percepción externa es otra. Para una parte de la afición, esa calma se confunde con ausencia. Y cuando los resultados no acompañan, el silencio pesa el doble. Garrido fue claro. Amaury se alejó de los micrófonos para no repetir discursos vacíos. Promesas que después no se cumplen desgastan más que una mala racha. El problema es que Chivas no es un club con paciencia infinita. Y cuando el dueño no aparece, el vacío lo llenan otros. Eso no significa que no haya mando. Significa que el mando se ejerce distinto. Con más confianza en los directores deportivos, con más margen para los procesos y con menos decisiones viscerales. Para bien o para mal, es un modelo. Y hoy el club está parado ahí. La crítica existe y es válida.
Amaury debió dar la cara más veces. No para justificar fracasos, sino para sostener el rumbo en los momentos más duros. Pero también hay un dato que no se puede ignorar. El club dejó atrás el caos interno y hoy funciona con reglas más claras. Este tema no define partidos, pero define contextos. Y el contexto importa, porque cuando el equipo entra al clausura con presión externa, rótulos pesados y exigencia adelantada, la forma en que se gobierna el club termina influyendo en todo. Chivas no solo se juega puntos este torneo, se juega credibilidad. Y en ese partido, el mando también está bajo la lupa. Y con ese contexto sobre la mesa, ahora sí toca entrar en un terreno que siempre genera ruido, el mercado de fichajes de las últimas horas, con salidas que no pasaron desapercibidas y llegadas que ya están levantando debate. En Verde Valle el movimiento no fue escandaloso, pero sí significativo. No hubo bombas ni anuncios rimbombantes, pero sí ajustes que dicen mucho de cómo Chivas está administrando su plantel en este clausura. Porque cuando un club decide mover piezas sin hacer demasiado ruido, casi siempre hay un mensaje detrás. El primer movimiento apunta a un proyecto que no terminó de cuajar. Teun Wilke está listo para salir del Guadalajara y buscar minutos lejos de la Liga MX. El destino es Fortaleza, bajo un esquema de préstamo con opción de compra. No se trata de un descarte inmediato, sino de una decisión pragmática. Darle continuidad fuera a un jugador que llegó como apuesta a futuro, pero que nunca logró consolidarse en el primer equipo. La lectura interna es clara. Chivas no va a frenar procesos esperando que todo explote de golpe. Si el crecimiento no se da, se abre la puerta para que el futbolista se foguee en otro contexto competitivo. Sin drama, sin ruptura, pero también sin paciencia infinita. El segundo caso es distinto y mucho más delicado. Francisco Méndez también dejará Verde Valle para jugar con Necaxa, igualmente en calidad de préstamo con opción a compra. La diferencia es el origen de la decisión. Aquí no fue el club el que empujó la salida. Fue el propio jugador quien pidió marcharse. Méndez participó en la pretemporada, sumó minutos y parecía entrar en la rotación, pero no estaba dispuesto a pelear su lugar bajo las condiciones actuales. Y en Chivas, el mensaje fue directo: quien no quiera competir, no se queda. Sin conflicto público, sin declaraciones cruzadas, pero con una postura firme. Ante esas salidas, la respuesta no llegó desde fuera, sino desde adentro. Gabriel Milito apostó por mover fichas internas. Sergio Aguayo ganó espacio tras una pretemporada que dejó buenas sensaciones, mientras que en la saga el club decidió respaldar el proceso de Carlos Soldati, joven al que consideran una pieza con proyección real, siempre y cuando termine de recuperarse físicamente. No son decisiones populares, tampoco buscan aplauso inmediato. Son movimientos que refuerzan una idea. Chivas no va a fichar por fichar ni a retener jugadores que no estén convencidos del proyecto. Prefiere asumir el riesgo del proceso antes que inflar el vestidor por presión externa. Y ahí está el punto que divide a la afición. ¿Alcanza con cantera y paciencia para competir desde ya? ¿O el mercado todavía debe ofrecer algo más? Por ahora, el Guadalajara eligió el camino más incómodo. El que no genera titulares fáciles, pero sí deja claro que el control del plantel sigue estando puertas adentro. Hay movimientos que alivian el vestidor, pero aprietan otra cosa. Y en Verde Valle, eso ya empezó a sentirse. En las últimas horas, el mercado volvió a poner a Chivas en una posición incómoda. No por una llegada ruidosa ni por una salida inesperada, sino por una operación que abre una pregunta que la afición viene arrastrando desde hace tiempo. ¿Por qué al Guadalajara le cuesta tanto convertir sus salidas en dinero real? El debate se encendió cuando empezó a tomar forma una negociación que apunta hacia Eric Gutiérrez, un jugador con recorrido, nombre y mercado dentro del fútbol mexicano. Un futbolista que, en teoría, debería representar una oportunidad clara para generar ingreso, pero el escenario que se perfila va por otro camino. La opción que hoy está sobre la mesa es una cesión hacia Pachuca. Un préstamo, sin venta definitiva, sin inyección directa de capital. Y ahí es donde el ruido aparece. Porque no se trata de liberar a un juvenil sin cartel, sino de un futbolista que todavía tiene valor en el mercado local. Desde el club, el argumento es conocido: aliviar la nómina.
Chivas se ahorraría el salario de Gutiérrez y también el de Alan Mozo, otro nombre que entró en la misma dinámica. El problema es que ese alivio no se traduce en reinversión inmediata. No entra dinero. No hay margen para fortalecer el plantel con esa salida. Según información de César Huerta, en el caso de Mozo, ni siquiera se pactó una compensación por el préstamo. Solo el pago del salario. Y cuando ese tipo de detalles salen a la luz, la percepción externa es dura. Chivas libera piezas, pero no capitaliza. La situación se vuelve todavía más compleja cuando se recuerda que hubo intentos de colocar a Gutiérrez fuera del país. El interés desde la San Diego FC existió, pero no prosperó. Las cifras no cerraron. Los tiempos jugaron en contra y el club terminó regresando al mercado local como única salida viable. A eso se suma otro frente abierto que sigue sin resolverse: Alan Pulido. Con contrato corto y salario alto, su caso se convirtió en un laberinto. Los equipos prefieren esperar a que quede libre y Chivas corre contra el reloj para no quedarse sin nada a cambio. Otro activo que pierde valor con el paso de las semanas. Todo esto construye una misma sensación. El Guadalajara está ordenando su plantel. Sí, está depurando nombres y ajustando costos. Pero cuando llega el momento de vender, el club parece llegar tarde o sin fuerza para imponer condiciones. Y en un mercado cada vez más agresivo, eso se paga. El proyecto deportivo sigue su curso, pero el proyecto financiero camina por una cuerda floja, porque competir también implica saber vender. Y hoy, esa sigue siendo una de las cuentas pendientes en Verde Valle. Y después de las salidas, los ajustes y las decisiones internas, el foco se mueve solo hacia un lugar: las necesidades reales de Chivas para este clausura. Porque más allá del discurso, hay una lectura clara en Verde Valle. El equipo entra al torneo con una defensa que compite, pero que todavía necesita dar un salto. No por falta de entrega, sino por contexto. Calendario apretado, partidos de alta exigencia desde temprano y una zona donde cualquier error se paga caro. Ahí no alcanza solo con intención. Hace falta jerarquía, orden y respuestas distintas según el momento del partido. Con esa necesidad sobre la mesa, la directiva rojiblanca empezó a trabajar escenarios. No uno solo, varios. Y en ese análisis aparecieron dos nombres muy distintos, pero ligados a la misma urgencia: reforzar la saga para sostener al equipo cuando el torneo empiece a apretar de verdad. El primero en entrar en la conversación fue Israel Reyes. Un nombre que despierta expectativa inmediata por su perfil y por lo que representa hoy en la Liga MX. Joven, competitivo y con experiencia reciente en partidos grandes. Un zaguero que ya sabe lo que es jugar bajo presión y responder cuando el margen de error es mínimo. Reyes encaja con naturalidad en la idea que Chivas viene construyendo. Intensidad, físico, lectura y salida limpia desde el fondo. Puede jugar como central, adaptarse a distintos esquemas y sostener ritmo alto durante 90 minutos. No es solo una apuesta por edad. Es una apuesta por presente y crecimiento. Por un defensor que puede rendir ya y seguir elevando su nivel con continuidad. Para un equipo que busca solidez sin renunciar a su identidad, pensar en un perfil como el de Reyes genera ilusión. No rompe el proyecto, lo potencia. Le suma agresividad defensiva, orden y una energía que se contagia. En un torneo corto, ese tipo de refuerzo suele marcar diferencia. Pero mientras ese nombre toma fuerza, otro perfil aparece en la mesa por razones completamente distintas. Carlos Salcedo entra en escena desde la experiencia, desde el oficio, desde esa jerarquía que no se aprende en entrenamientos, sino en partidos cerrados y momentos incómodos. Salcedo representa una solución inmediata, central de carácter, voz de mando y conocimiento total del fútbol mexicano. Un jugador que no necesita adaptación ni procesos largos para entender la exigencia de la liga. Cuando el partido se rompe, cuando el rival aprieta y el equipo necesita orden, ese tipo de defensor suele pesar más que cualquier promesa. Su presente en Monterrey ha sido irregular, es cierto, pero su nombre sigue teniendo peso. No llega como proyecto a largo plazo, sino como respuesta directa a una necesidad puntual. En Chivas saben que habrá partidos donde la juventud empuje, pero también otros donde la experiencia manda. Y ahí aparece el cruce que hoy genera debate en Verde Valle.
Dos caminos distintos para una misma urgencia. Israel Reyes, con juventud, proyección y energía. Carlos Salcedo, con jerarquía, liderazgo y soluciones inmediatas. Ninguno sobra en el análisis. Ninguno es capricho. Ambos responden a lecturas diferentes del mismo problema. El mercado sigue abierto y la defensa es prioridad. La pregunta ahora no es si Chivas necesita reforzarse atrás. Eso está claro. La pregunta es cómo hacerlo. Y ahí entra la voz del aficionado. Porque si la decisión pasara por la tribuna, ¿a quién elegirías? ¿Apostarías por el crecimiento y la intensidad de Israel Reyes? ¿O prefieres la experiencia y el peso específico de Carlos Salcedo para esta clausura? La saga está en el centro del debate. Y la opinión del rojiblanco también juega. Y cuando el mercado parece apretar por todos lados, a veces Chivas encuentra oxígeno donde casi nadie estaba mirando. En medio de salidas complejas, sueldos altos y negociaciones que no terminan de cuajar, en Verde Valle apareció un movimiento que pasó más silencioso, pero que pesa. Porque no tuvo conferencia, no tuvo fotos y no movió el vestidor. Movió otra cosa, el tablero financiero. La historia arranca lejos del día a día del primer equipo. Arranca en una decisión tomada tiempo atrás, cuando Chivas eligió no soltar del todo a un jugador que no estaba en el centro del proyecto, pero que todavía tenía valor. Esa lectura, hoy, empieza a rendir frutos. El nombre vuelve a escena por lo que generó, no por lo que juega hoy en el Guadalajara. Pavel Pérez terminó siendo clave en una operación que beneficia directamente a Chivas, sin mover una sola pieza del plantel actual. Su traspaso al Toluca activó una cláusula que pocos tenían tan presente, pero que estaba ahí, esperando el momento. La directiva rojiblanca conservaba el 50% de su carta. Y cuando la venta se cerró, ese porcentaje se transformó en dinero limpio. Sin desgaste, sin negociación directa y sin perder margen deportivo. Un ingreso que llega justo cuando el mercado exige creatividad y paciencia. Según Jesús Bernal, la operación le deja a Chivas una suma cercana a los $2 millones, producto de una venta total de 4 millones. Un golpe positivo que contrasta fuerte con otras salidas recientes donde el club apenas logró aliviar nómina, pero no generar caja. El detalle no es menor, porque mientras en otros frentes el Guadalajara batalla para colocar jugadores y convertir nombres en ingresos reales, aquí el dinero apareció sin ruido. Fue resultado de una decisión previa, de pensar el mercado más allá del presente inmediato. Este movimiento también sirve para equilibrar la narrativa. Chivas no siempre pierde en los despachos. A veces gana sin tocar el balón. Y en un contexto donde cada dólar cuenta, estos ingresos permiten respirar, ajustar y planear con un poco más de margen. El cruce tendrá además un componente simbólico. En esta clausura, el Guadalajara se medirá ante el Toluca de Pavel Pérez. Un partido donde el rojiblanco enfrentará a un futbolista que, indirectamente, también juega para su caja. Cosas del mercado. En un torneo donde se cuestiona cómo vende Chivas, esta historia deja una lectura clara. No todas las operaciones se ven de inmediato. Algunas se entienden con el tiempo, y cuando el dinero entra sin tocar el vestidor, también se gana un partido fuera de la cancha. Y cuando el mercado parece no dar respiro, hay un nombre que vuelve a colocarse en el centro de la conversación, no por goles, sino por decisiones. En Verde Valle el reloj corre, no con ruido, pero sí con presión, porque hay contratos que pesan, escenarios que se cierran y oportunidades que aparecen solo si se toman a tiempo. En ese contexto, una posibilidad empezó a ganar forma lejos de Guadalajara, pero con impacto directo en el futuro inmediato del club. El tema no es futbolístico, es estructural. Alan Pulido sigue siendo una pieza difícil de acomodar. Su salario lo coloca entre los mejor pagados del plantel y eso, en un mercado cada vez más ajustado, reduce el margen de maniobra. Chivas ha explorado opciones, ha tocado puertas y ha escuchado propuestas, pero la ecuación nunca termina de cerrar del todo. Ahí es donde entra un nuevo actor. Cruz Azul empezó a mirar el escenario con atención ante la salida de Ángel Sepúlveda. Y cuando una vacante aparece en un rival directo, el tablero se mueve. El interés surge como una alternativa concreta para cubrir una necesidad puntual. La lectura es clara. Pulido no llegaría como indiscutido.
El ataque de la máquina ya tiene jerarquía y competencia interna. Por delante aparecen Miguel Borja, recién incorporado, y Gabriel Toro Fernández, quien se ganó la confianza del cuerpo técnico el torneo pasado. Un escenario exigente, donde cada minuto se pelea. Y ahí aparece el dilema. Para Pulido, aceptar un rol de competencia real. Para Chivas, encontrar una salida que alivie la nómina sin perder control del relato. Para Cruz Azul, sumar experiencia inmediata sin romper su estructura ofensiva. 3 intereses cruzados en una misma jugada. La posibilidad no es menor, porque no se trata solo de mover a un jugador. Se trata de cerrar un capítulo que viene pesando desde hace semanas. Chivas necesita destrabar ese frente para avanzar con más claridad en el resto del mercado. Y Pulido, con el calendario encima, necesita un escenario donde pueda competir y mantenerse vigente. El clausura avanza y las decisiones no esperan. La pregunta queda flotando, abierta, justo donde debe estar. ¿Le conviene a Chivas soltar a Pulido rumbo a un rival directo? ¿Es Cruz Azul el lugar indicado para ese nuevo capítulo? El mercado sigue vivo, y esta historia todavía tiene páginas por escribirse.